¿Por qué oras y oras y no ves la respuesta de Dios? Aquí te vas a dar cuenta por qué. Dios te bendiga. En el libro de Mateo capítulo 7 dice la palabra de Dios: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes a quien si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pidiera un pez, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. A menudo se nos aconseja orar, clamar a Dios por las necesidades y por los problemas que estamos pasando, pero se nos hace bien difícil y bien dificultoso poder esperar este tiempo cuando no sabemos ni siquiera si vamos a recibir respuesta de Dios. Posiblemente con un sí de Dios estemos tranquilos y confiados. Incluso hasta con un no de Dios vamos a estar tranquilos. Pero el problema es que Dios guarda silencio. ¿Pero por qué Dios guarda silencio? Si Dios dice en su palabra que todo aquel que le pida, Él le va a dar. Todo aquel que le llame, Él le va a abrir. ¿Por qué entonces tenemos que pasar tantas cosas? ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo a un Dios que se tarda en responder? Quizás podemos pensar. Pero vengo a enseñarte el por qué Dios no te ha respondido la petición que tienes. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios que pidamos con fe, no dudando nada. Entendemos aquí que Santiago nos está diciendo que cuando le pedimos a Dios necesitamos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no podemos agradarlo si no tenemos fe. Así que cuando pidamos a Dios, número uno, necesitamos tener fe. Aquella fe que rompe lo imposible y provoca que las cosas se manifiesten. Aquella fe que es definida como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Aquellas personas que no tienen fe jamás podrán ver respuesta de Dios. Porque ¿cómo van a ver respuesta de Dios si no creen? Es necesario que creamos, que pensemos confiados que Dios nos va a responder. Porque si oramos creyendo que Dios no va a responder nuestra oración, entonces nuestra oración no va a ser contestada. Porque para poder agradar a Dios necesitamos tener fe. Una persona que no tenga fe es una persona que no tiene respuesta de parte de Dios. Cuando oramos, necesitamos ser más específicos orando. Quizás tú estás orando a Dios por un carro, pero no le has dicho a Dios de qué color quieres el carro, de cuántas puertas quieres el carro. Es que Dios quiere que tú seas específico cuando tú oras. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser claro? Dios necesita que tú seas específico. Si tú oras a Dios y tienes fe, entonces necesitas ser específico. Decirle a Dios lo que tú quieres. Porque Dios puede darte cualquier cosa si no eres específico. Entonces Dios espera que tú seas específico. Número 3, necesitas examinar las intenciones de tus peticiones. Porque muchas veces pedimos, y dice la Biblia que pedimos mal y no recibimos, porque pedimos conforme a nuestros deleites y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces,
Para que Dios pueda escucharnos y respondernos, tenemos que orar y pedir conforme a su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jamás podremos recibir si oramos pidiendo conforme a nuestra propia voluntad. Dios entiende que como sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos y no vemos las cosas como Él las ve, entonces pedimos de manera limitada, pedimos para nuestros propios deleites y no pedimos conforme a la voluntad del Creador. Y tenemos que entender que para poder recibir, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Porque la voluntad de Dios es la voluntad perfecta. Aquella voluntad que conoce todas las cosas. ¿Y cuántas veces tú has llorado, has sufrido, has pedido mucho en oración y no ves la respuesta? ¿Cuántas veces has llorado y has pensado que Dios te abandonó? ¿Cuántas veces has pensado que estás solo o que estás sola? ¿Cuántas veces has dicho, como dijo el salmista, me olvidaste? Yo imagino que han sido muchas veces, igual como dijo el salmista, que has orado y no has escuchado nada de parte de Dios. Has pedido y no has visto su respuesta en tu vida. Estoy seguro que ha sido más de una vez que has orado a Dios, has esperado y nada de parte de Dios, solamente silencio. Dios se queda en silencio. No ves la respuesta que estás esperando. Es que hay un problema en tu oración. Hay un problema en lo que estás pidiendo. Dios quiere que tú pidas creyendo, que pida conforme a su voluntad y no para tus deleites. Dios quiere que tú pidas con sabiduría. Es que no sabemos orar. La Biblia misma relata que cuando estamos orando no sabemos qué pedir ni cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles y el Espíritu Santo le comunica al Padre cómo debemos pedir y qué debemos pedir. Porque no sabemos orar. Oramos mal. Una de las peticiones de los discípulos de Jesús que más impactan mi vida fue cuando ellos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. No le dijeron, Jesús, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a levantar muertos. No, le dijeron, Jesús, maestro, enséñanos a orar. Porque los discípulos habían entendido que el poder de la oración era bien eficaz. Y para que pudiera ser eficaz, ellos tenían que aprender cómo orar. Entonces, cuando tú sabes cómo orar, específicamente pidiendo con fe y conforme a la voluntad de Dios, entonces la respuesta de Dios llega a tu vida. Pero hay un cuarto factor y es saber esperar. El salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová. Cuando el salmista dijo pacientemente, pacientemente significa a través de las tormentas que estoy pasando, he aprendido a estar tranquilo y confiado en que tu respuesta va a llegar. Entonces ahí el salmista aplicó todos los puntos que acabamos de hablar. Cuando esperamos a Dios pacientemente, entonces Dios se inclina a nuestra vida. Llega respuesta de parte de Dios. Y posiblemente tú tengas 12 años o 38 años como aquel paralítico y aquella mujer del flujo de sangre, padeciendo de enfermedad, orando a Dios. Y quizás tú has dicho, como él mismo dijo Israel en un pueblo, Jehová me dejó. En Isaías 49 dijo, Jehová se olvidó de mí. Pero Dios le dijo, ¿acaso se olvidará la madre de lo que da a luz? Dios usó una analogía de la madre para que entendamos que aquel amor que tiene la madre por su hijo, que es imposible que lo deje,
Su amor era mayor aún que el de la madre. Porque él dice, aunque ella te olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y te tengo tan pendiente que están en mis manos tu nombre escrito. Y veo tu nombre todos los días, me acuerdo de ti. Pero ¿cuál es el problema? Es que no sabemos pedir. No sabemos qué es lo que queremos. No sabemos pedir a Dios en oración. Duramos tiempo y tiempo pidiendo a Dios y no vemos respuesta de Dios para nuestra vida. Pasamos enfermedades, dificultades, escasez, angustia, tribulación. Y oramos a Dios y no vemos respuesta de Dios. Pero llega un momento cuando tú aprendes a orar que te pasa como el profeta Habacuc, que dijo, aunque la visión tardare, no tardará, se cumplirá. Aleluya, se cumplirá. Este hombre se estaba quejando por la injusticia, pero Dios se le reveló, comenzó a orar correctamente, entonces vio la respuesta de su oración cumplida. Aleluya. Lo único que necesitas es aprender cómo orar, a ser paciente orando, gloria a Dios, a saber que Dios está ahí contigo. Simplemente Dios te quiere hacer entender cómo es la verdadera manera de cómo puedes orar para que Él te escuche. El salmista en muchas ocasiones habló a Dios, en muchas ocasiones habló al Señor y le dijo a Dios que no lo abandone, que no lo deje. Y le dijo en el Salmo 13, ¿cuánto tiempo me olvidarás, Señor? Para siempre. ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré consejo en mi alma, teniendo dolor en mi corazón diariamente? Cuando estamos pasando momentos difíciles, es verdad que nos quebrantamos. Es verdad que queremos tirar la toalla. Pero Dios nos aconseja simplemente que hablemos con Él. Simplemente que estemos conectados a su presencia. Simplemente que sepamos valorar el poder de la oración. Simplemente que sepamos cómo comunicarnos con Él. ¿Cuáles son las estrategias, los puntos básicos para poder orar a Dios, para poder conectarnos y tener respuesta de parte de Dios? Lo que tú necesitas es saber cómo orar. El Espíritu Santo te va a guiar cuando sabes orar a Dios. El Espíritu Santo te va a guiar cómo debes comunicarte con Dios. ¿Cuál es el lenguaje correcto que tú tienes que usar? Jesús a sus discípulos le hablaba diferente que a la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban diariamente con Él, estaban viendo las cosas que Jesús hacía y siempre estaban conectados a Él. Y cuando tú estás conectado siempre a Dios, podrás ver las cosas que otros no pueden ver. Podrá manifestarte a tu vida las cosas que otros le tarda mucho tiempo en manifestarse, porque estás en la presencia del Dios Altísimo, porque no te vas de su presencia, porque no abandonas su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Si te gustó, déjame un comentario. Si quieres que sigamos hablando de este tema, escríbeme abajo los comentarios. Y estaremos hablando más acerca de este tema. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom.